Y ahora me encuentro con la neurocientífica Florencia Álamos, quien expuso en esta oportunidad acerca de los mitos y las verdades del cerebro adolescente. ¿Cómo estás, Florencia? Estoy muy contenta. Fue una mañana súper energética, conversamos con muchos jóvenes y eso siempre me llena como de inspiración, de esperanza. Claro, oye, una conversación bastante interesante y también marcada por cifras, ¿no? Cifras bien preocupantes sobre lo que es la salud mental de los jóvenes. Más del 50% de los jóvenes en nuestro país tiene algún problema de salud mental y es algo que tú comentabas justamente en tu presentación. Sí, este es un estudio reciente que sale después de la pandemia que muestra lo dramático de la situación. 1 de cada 2 jóvenes. Y yo creo que es súper importante detenerse en esa cifra, porque a veces estos datos como que nos incomodan un ratito, pero después somos indiferentes. Y si mantenemos ese status quo, esto no va a cambiar. Y al final, si no estamos bien, si no tenemos bienestar, si no somos personas felices, estamos frenando nuestro potencial, pero también estamos frenando el potencial de un país. Entonces es una invitación a que nos tomemos este tema en serio, a que hagamos ruido y cambiemos la inercia de la indiferencia. Tú hablabas, Florencia, sobre cómo actualmente en nuestro país se ha desarrollado ciencia que estudia el cerebro, ¿no? El comportamiento de los adolescentes. ¿En qué estamos al respecto con eso, con los avances que ha logrado la neurociencia para estudiar justamente el cerebro adolescente? Yo creo que hemos hecho avances muy importantes en el último tiempo, porque si pensamos quizás en la época de nuestros papás o de nuestros abuelos, muchas veces, incluso ahora lo seguimos escuchando a veces, se decía que esto de la salud mental era un tema de voluntades, era un tema de cómo poner la actitud a la vida. Y hoy día hemos develado que eso no es así, que en el fondo, cuando hablamos de un problema de salud mental, y gracias a las nuevas tecnologías, como tú muy bien decías, Javiera, hemos visto qué sucede en el cerebro. Y la gran conclusión es que suceden muchas cosas, que hay cambios estructurales, cambios funcionales, que nos obligan a ver esto con mucha mayor seriedad y entender que como cualquier otra enfermedad requiere acciones al respecto, requiere de tratamientos. Esto no es un tema de actitud, esto no es un tema de voluntades, esto es algo que tenemos que probablemente consultar a un especialista, cambiar nuestros estilos de vida, ¿cierto? Y así vamos a poder cambiar el curso de las cosas. Claro, justamente tú mencionabas en tu charla que cerca de del 2% del presupuesto de salud, de ese presupuesto en total solo un 2% es destinado a la salud mental de las personas. Y claro, ¿cómo se avanza, cómo se enfrenta este desafío? Yo creo que pasa mucho porque pongamos el tema en la agenda, ¿cierto? Como ha pasado con otros temas, con cambio climático, etcétera. Si en verdad lo empezamos a hacer un tema del cual nosotros conversamos, del cual hablamos que realmente se requiere una urgencia, creo que probablemente ese presupuesto, que es un 2%, que deja mucho que desear, lo van a poner en la agenda pública. Acá se requieren cambios estructurales, se requieren cambios en las políticas públicas y muchas veces esos son cuando uno escucha que a la ciudadanía esto le importa. Entonces creo que es muy importante, hoy día había un auditorio lleno y eso me llena de esperanza, porque habla de que vamos a ser nuevos voceros, que vamos a estar hablando que esto tiene que cambiar. Ver, escuchar y hablar era una metodología justamente que tú, digamos, mencionabas en tu charla. ¿En qué consiste eso y de qué manera tú también transmitiste ese mensaje a los jóvenes, esta metodología, ¿no? Es muy sencillo. Yo creo que cuando uno quiere entender un problema y un problema que es complejo, como es el caso de la salud mental, lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia, que fue un poco lo que uno sucede cuando uno viene a Puerto Ideas, escucha ideas que son diferentes y se apropia de conocimiento. Pero una vez que eso sucede, uno tiene que dar un espacio para escuchar a los que sufren estos problemas, para entender cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus preguntas. Y la ciencia tiene que responder a esas preguntas. Y después de eso, hablar, hacer ruido, tomar acciones concretas que nos ayuden a romper el curso de cómo vienen las cosas y a tener un país mucho más feliz, mucho más sano, con mucho mayor bienestar. ¿Y cuál es, para cerrar esta entrevista, Florencia, cuál es el mensaje que tú transmitirías a los jóvenes? ¿Cómo abordar esta problemática finalmente de que la salud mental es algo que no siempre se habla, un tema que quizás genera incomodidad? ¿Cómo abordar este desafío? Buena pregunta. Yo creo que siempre hablamos de que el problema está como un poco en brazos de otros, ¿cierto? De que hay que aumentar el presupuesto, que hay que hacer cambios en las políticas públicas, pero nosotros venimos mucho tiempo trabajando estos temas en el Centro de Neurociencia, en el Centro de Bioética, creemos que hay que empoderar a la ciudadanía. Que es verdad que se requieren cambios estructurales, pero también se requieren cambios cotidianos, cambios contracorrientes. Y creo que ahí los jóvenes tienen un universo de acción infinito. Tenemos que aprender a hablar de nuestros sentimientos, tenemos que aprender
decir lo que nos pasa y tenemos también que ser muy curiosos, porque estos temas, para poder ser voceros, hay que investigar y ahí yo quiero decir que hay múltiples plataformas. Nosotros hablamos de alguna, un libro que escribimos que es sobre salud mental y neurociencia. Tenemos también una webserie que se llama Cerebro sin filtro, que los invito a verla, porque una vez que somos informados somos infinitamente poderosos. Ahí lo tienen, muchas gracias Florencia por esta conversación. Oye, y felices de nosotros de seguir hablando de temas de salud mental en Cooperativa Ciencia.